Hola, buenos días a todos. Bienvenido a este webinar sobre la producción ecológica y el Pacto Verde Europeo. Comunicaros una serie de- de informaciones para que las tengáis presentes. Mirad, cuando vosotros os estáis conectando, todos vosotros tenéis el micrófono apagado. ¿M? Si en algún momento tuvierais alguna pregunta, podéis hacerlas por escrito. En vuestro panel de control aparece un apartado de preguntas. ¿M? Y ahí yo voy a ir recogiéndola. También informaros que este webinar está siendo grabado. ¿M? Y entonces, para que tengáis conocimiento de ello. ¿M? Cualquier pregunta, cualquier cosa, lo podéis escribir a través de las preguntas y yo lo recojo y lo trasladaremos. ¿M? Vamos a dar 5 minutos de cortesía para que os vayáis conectando todos. ¿M? Y a partir de estos 5 minutos vamos a iniciar la jornada. Si tenéis cualquier pregunta, podéis hacerla también, como te digo, a nivel técnico lo podéis hacer también a través del chat. Muchísimas gracias, Manolo. En primer lugar, saludar a todos los asistentes, saludar al nuevo presidente de ARA, David, enhorabuena. Espero te deseo los mejores éxitos y, por supuesto, mandar un cariñosísimo saludo a Rosario, la antigua presidenta, que, bueno, hemos compartido convenios y una excelente labor. Por supuesto, a todos los asistentes de los grupos de desarrollo rural, darle la bienvenida. Y bueno, lo que me toca a mí la bienvenida es dar las gracias a los compañeros de Covalia que han podido organizar, al equipo de la dirección de Auxiliar Vecina y a su equipo. ¿Verdad? Muchísimas gracias porque creo que es sumamente importante. Y ya me meto en faena los 5 minutos que tengo. La producción ecológica y el Pacto Verde Europeo. Bueno, afortunadamente, hablar de producción ecológica en los grupos de desarrollo rural en España, bueno, pues algo bastante conocido. Además, muchos de vosotros trabajáis y tenéis como bandera la producción ecológica. Bueno, pues creo que ese trabajo se ha visto un resultado, una apuesta por parte de la Unión Europea y, bueno, por primera vez ya tenemos unos objetivos claros, en una periodicidad, una cronológicamente distribuido y además de tener un plan que se llama el Pacto Verde Europeo, tenemos dos estrategias que la apoyan. Dos estrategias que la van a apoyar con fondos económicos. Una es de la granja a la mesa y otra es la estrategia de biodiversidad. Además, tenemos un nuevo reglamento de producción ecológica que su entrada en vigor está ya, pero la puesta en marcha se ha retrasado al 1 de enero de 2022 y, como todos sabéis, también tenemos una nueva política en área común que va a entrar, Dios mediante, el 2023 y la apuesta por desarrollo rural y la producción orgánica, las producciones ecológicas, es claramente muy importante y muy decidida. Para entrar un poquito más en materia, yo hablo con mi equipo, que después vendrá nuestro secretario general y la directora de innovación, decir que ahora mismo la producción ecológica está en el centro de la mesa. La producción ecológica ahora mismo para Europa es fundamental, con unos hitos que ya se desarrollarán después de esta jornada, tanto de porcentajes como de plazos, como de fechas, que nos hacen una oportunidad sumamente necesaria. Y además, los que conocemos la producción ecológica sabemos cómo ha ido evolucionando. España es el primer país de la Unión Europea en superficie. Muy bien. Dentro de España, Andalucía tiene casi el 50% de esa superficie. Son datos que en macrodatos están muy bien. Además, hemos sufrido una conversión en el consumo, donde estamos en 2.300 millones de euros de consumo de productos ecológicos en España. Eso es mucho poco. Yo siempre digo que hace 7 años estábamos en 1.000 millones. Vamos creciendo, vamos en torno a Europa, pero aún así es claramente insuficiente. Tenemos una situación que hace que el español consuma 46,6 euros persona y año. Estamos en un consumo, pese a todos estos datos, del 2,5%. Es decir, el consumo de producción ecológica en España es de 2,5%. En el entorno nuestro europeo está superior al 10%, en algunos países el 20%, en algunos países el 40%. Es decir, tenemos mucho recorrido. ¿Dónde tenemos que trabajar? Yo estoy encantado con este webinar porque estamos hablando con los
transmisores, los conectores con el medio rural. Agricultores, ganaderos, industria no artesanal, industria muy profesional, pero al territorio. Y la producción ecológica es lo que puede dar valor añadido a eso. Tenemos que en esta estrategia no han puesto el terreno de juego, han puesto la producción ecológica en ese centro de la mesa y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en ese consumo. Hay que sensibilizar la producción, que hay que subir ese consumo del 2,5, fundamental, para tener ese valor añadido, contar con nuestro apoyo. Tenemos que sensibilizar a ganaderos y agricultores para esa transformación. Pese a que estamos en 2,5, muchas veces tenemos desabastecimiento de los mercados. Y, por supuesto, hay que transformar esa producción en el medio rural. Ese valor añadido. Hay que informar, hay que formar, hay que asesorar. Tenéis que conseguir que esto se pueda transformar. Creo que es una muy buena oportunidad. Y los agentes del territorio para poder realizar esto sois los grupos de desarrollo rural. De verdad, contar con la entidad de producción ecológica para lo que estimé oportuno. Tenéis la mano tendida. Vais a ver en esta jornada todas las acciones que llevamos a cabo en producción ecológica, de campañas divulgativas, campañas de formación, de transformación de una industria convencional ecológica. Por favor, aprovechemos este momento. O sea, el momento es ahora. Muchos lleváis trabajando en producción ecológica y gracias a ese trabajo anterior, ahora estamos en esta situación. De verdad, no quiero terminar de concluir con que tenemos un trabajo para estos años que nos quedan, un bloque sumamente interesante. Desearte lo mejor, David, en esta nueva andadura de la presidencia de estos grupos de desarrollo rural, a todos los grupos de desarrollo rural, decir que tenéis al equipo, me tenéis a mí a vuestra disposición y, por favor, vamos a aprovechar que ahora estamos en ese centro de la mesa. Tenemos ganas, es el momento, la población está formada, necesita producción ecológica, el medio rural, tenemos que responder a esa demanda. Muchísimas gracias, desear todo lo mejor en esta jornada y sin más, yo termino y cumplo mi promesa de los 5 minutos, compañero Manolo. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien. David. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos los que nos siguen por la web. Primero, tengo que mostrar mi satisfacción porque ayer fui elegido y ya hoy veo cómo Ara ha tenido una presidencia bastante potente y por eso hoy estamos hoy aquí, ¿no? Y entonces quiero mis primeras palabras que sean de recuerdo y de reconocimiento a la labor de nuestra presidenta saliente, Rosario Andújar, que desde aquí tiene mi reconocimiento. Ayer lo hice en la asamblea y en este primer acto también. Después, pues bueno, la colaboración de Ara y Ecovalia pues está aquí plasmada, ¿no? Y yo me habían preparado aquí unas notas sobre de qué iba el seminario, pero yo quiero dar mi visión y lo quiero decir así de claro. Muchas veces desde el mundo rural tenemos esos complejos de que hablábamos desde lo rural y parecía que teníamos que explicar qué somos, para qué queremos hacer, a dónde queremos ir, ¿vale? Y yo creo que es una de las rupturas importantes que va a haber después del proceso de lo que yo llamo la era post-COVID o el tiempo post-COVID. No me gusta eso de la nueva normalidad. Yo creo que no va a haber ya nueva normalidad, va a haber un momento post-COVID. Y en el momento post-COVID hay dos cosas que van a ser, creo, clave en todo lo que es la producción ecológica y todo lo que hay en las zonas rurales. Y creo que primero es algo que yo decía de esa rémora que traemos histórica, que parece con esos complejos que tenemos desde lo rural y desde lo agrícola, desde lo ganadero, que parece que lo único que levanta los países y lo que hace que funcionen los países son solo las tecnologías punta, que también se puede aplicar a la agricultura y a la ganadería o las grandes industrias. Pues yo creo que la reivindicación de que pueda haber valor añadido desde el territorio en el territorio creo que también es importante. Por tanto, debemos tener una actividad económica sostenible en los entornos rurales, primero porque tenemos que defender nuestro entorno, nuestra naturaleza. Pues, es decir, diríamos un planteamiento, hasta yo lo digo, ideológico. Pero además tenemos la suerte que de donde vienen los dineros que tienen que financiar esos proyectos para tener un desarrollo sostenible en nuestros territorios a través del Pacto Verde Europeo y con la producción ecológica, pues están los fondos y están ahí y van a llegar y están llegando convocatorias y vendrán convocatorias. Es decir, diríamos que unimos
lo que es ideológicamente que te queremos apostar por lo sostenible y por nuestros territorios, y que bueno, que hay financiación pública y que las tendencias de las políticas públicas, tanto a nivel europeo como en España y Andalucía, también van a ir por ahí. Yo creo que se va a producir esa sinergia que haga que esto pueda ir adelante. Y hay una reflexión que yo sí quiero hacer, que creo que es importante para todos los entornos rurales después de esta, cuando llegue la realidad post-COVID. Creo que siempre hemos hablado de sectores estratégicos y de actividades estratégicas, pero nunca hemos hablado de territorios estratégicos. Y creo que la realidad post-COVID nos viene a hablar de territorios estratégicos. Se ha demostrado que cuando no ha habido ese abastecimiento por culpa de todos los confinamientos que ha habido, por todas esas restricciones en el movimiento de personas, de mercancías, nos hemos dado cuenta que la producción de cercanía va a ser clave y que tenemos un factor estratégico y que posiblemente en Andalucía somos privilegiados porque tenemos la huerta ahí al lado y vamos a tener productos frescos y de calidad y de producción ecológica, que es a lo que tenemos que ir, ¿no? Y creo que esta era post-COVID nos pone en un punto de partida muy importante a todos los entornos, a todos los espacios rurales y a toda la producción agrícola y ganadera de nuestros espacios. Y creo que tenemos que asumir ya ese término que yo quiero ya empezar a hablar de la era post-COVID, que es que nosotros tenemos que ser territorios estratégicos. Y somos territorios estratégicos porque somos productores de productos que van a tener una demanda muy importante. Que ya hemos pasado esa fase de concienciación, no que la hayamos pasado, pero está en una fase muy adelantada en que hay que consumir productos ecológicos. Eso parece que cada vez está más metido en la sociedad, pero el interés por todo la producción ecológica creo que va a ir ganando peso también después de la era post-COVID. Yo creo que podemos lanzar un mensaje de optimismo, de mirar al futuro con optimismo, pero bueno, que después los milagros no vienen solos. Y además eso lo saben nuestros agricultores, ¿no? El milagro ese de que plantas una semilla, riegas y de la tierra sale un producto, eso es un milagro, quien sea creyente pues, de Dios o de lo que sea, ¿no? Pero todo el mundo sabe, el agricultor, que ese milagro no sale solo, porque también salen las malas hierbas, ¿sabes? Hay que cuidar productos, hay que ver qué semillas plantas, cómo recolectas, ¿de acuerdo? Es decir, que los milagros también, pero que después viene mucho más de la transpiración que de la inspiración. Y en ese sentido creo que nos pone a todos los entornos rurales como territorios estratégicos de la era post-COVID en un momento determinante en el que tenemos que estar preparados. Y nosotros desde los grupos de desarrollo rural lo que tenemos que hacer es transmitir todo eso a nuestros territorios con fuerza y con optimismo. Y creo que es un seminario muy importante, interesante, creo, y lo que espero es a todos los que nos estáis escuchando que cumpláis las expectativas que tenéis con respecto a estos seminarios. Creo que las ponencias son importantes y que saquéis esa información y sirvamos, como siempre hemos servido los grupos de desarrollo rural. Yo ya decía en mi discurso, bueno, no fue ni un discurso, fueron unas palabras muy breves, que bueno, que tenemos que recuperar el protagonismo que tuvimos los grupos de desarrollo rural. Todos recordamos cómo éramos los grupos de desarrollo rural. Hemos pasado a ser transmisores de ayuda y subvenciones y de papeles a las administraciones para que nuestras empresas y nuestros ayuntamientos consigan las ayudas del GDR. Tenemos que pasar a un elemento más activo, y elemento activo está, por supuesto, las personas que trabajan ahí en los grupos de desarrollo rural, que tenéis que ser como efecto multiplicador y emisor de todo lo que veamos aquí y en las distintas facetas. Así que muchas gracias y espero que cumpláis vuestras expectativas. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Álvaro, por vuestras aportaciones. Siempre interesante. Ahora, si os parece, voy a dar paso a Diego Granado, Muy bien. secretario general de Ecovalia. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias. Saludos, David. Saludos a todos y mucho ánimo. Nos vemos. Este señor que aparece aquí, Diego Granado Cumbre, es el verdadero Diego Granado Cumbres, que antes aparecía Álvaro. Él es el secretario general de Ecovalia, y la verdad una persona conocedora sobre el Pacto Verde Europeo, que es la ponencia que él nos va a transmitir. Diego, cuando tú quieras. Después de la intervención de Diego, vamos a dar un turno de preguntas de 5 o 10 minutos por si tenéis
alguna pregunta sobre la temática que le hable. Diego, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Manolo. Daros los buenos días a todos. Digo, aunque el cartel estaba mal, antes tenía a mi presidente suplantando mi identidad, pero vamos. Entramos en materia que bien han apuntado tanto Álvaro como David, de la importancia y el reto al que nos enfrentamos ahora mismo. Tiene la doble faceta de reto y de oportunidad, porque hay que afrontarle, hay que crecer, hay que superar muchos hitos y un proceso en algunos puntos complicados, pero oportunidad también. Pues centrando un poco el tiro, como decía, hablamos hoy de la producción ecológica y el Pacto Verde Europeo. Y hablamos de tanto reto, pero sobre todo oportunidad. Y eso que he puesto en el título, Green Deal, Pacto Verde Europeo, lo vais a escuchar de las dos maneras, tanto en la acepción inglesa como en la española. Y a mí, a lo mejor incluso lo veréis mezclado, perdonad también si lo veis así, pero digo, para que nos entendamos todos. Digo, en el Green Deal, la producción ecológica se ha puesto en el centro de la mesa, jugando también con las palabras de una de las estrategias de la estrategia agroalimentaria de la granja a la mesa, y es que en las acciones a tomar, y ahora lo veremos, ha puesto a la producción ecológica como una de las herramientas claves para precisamente lo que trata de hacer el Green Deal, que es conseguir la neutralidad climática en Europa en el 2050. A día de hoy, en todos estos meses, no hay otra cosa más que el COVID, y estamos con el COVID, y la situación es preocupante. Pasamos la primera ola, nos estamos enfrentando a la segunda, y obviamente centra y nos condiciona todos los ámbitos de nuestra vida actualmente. Pero si levantamos el foco, el COVID, esperemos y creemos que será un elemento temporal, habrá pasado. Pero antes del COVID y después del COVID seguimos estando inmersos en un problema bastante más grande, que es el cambio climático. Y cambio climático y las afecciones que el cambio climático obviamente le está incidiendo y está afectando a todos los órdenes ambientales del planeta, afectando a la biodiversidad, y por ende, si seguimos la cadena, afectará también a nuestra actividad, vamos a usar los tiempos verbales correctos, afecta a nuestra actividad económica y nos condicionará, nos está condicionando y nos condicionará tanto o más que lo que está haciéndonos ahora el COVID. Y probablemente el COVID sea una de esas consecuencias de la salud del planeta, porque al final nosotros no estamos por encima ni del bien ni del mal, sino que si estamos incidiendo en la salud del planeta, nosotros somos una parte, con lo cual también nuestra salud no deja de ser una parte pequeña de la salud del planeta. O sea que estaríamos hablando de que probablemente esto sea un síntoma o una evidencia de que algún problema estamos provocando, estamos causando. Dicho esto, todos sabemos que, digo, por parte de todos los países del orden internacional, desde hace años se está tratando de hacer de la lucha contra el cambio climático y acciones contra el cambio climático. Ha habido diversas cumbres, la última, la de París, marcándonos un objetivo, porque además nos arrimamos al límite de lo irreversible y se nos agota el tiempo. Y en esa línea de actuaciones, pues Europa suele ser pionera en esta cuestión. China también ha sacado su propio plan y Estados Unidos, pues estamos a expensas también de lo que pueda pasar en las próximas semanas en las elecciones, también dependiendo de si cambian su política de seguir negando la mayor o vuelven otra vez a la senda de la racionalidad y actuar en contra del cambio climático. Pero a nivel europeo nos centramos, la Comisión Europea presentaba este verano, a principios de año, una propuesta ambiciosa que era el Pacto Verde Europeo, con la cual el objetivo es muy claro: alcanzar la neutralidad climática del continente en el año 2050. Y ese pacto afecta a todos los órdenes económicos de la actividad, ¿vale? La industria, el transporte, la energía y también obviamente la agricultura, a todo el que a todo el que está emitiendo gases de efecto invernadero. Digo, tiene que tomar, en todos esos órdenes se toman acciones, y a todo, y obviamente también a todo el que puede hacer algo también por mitigarlo. Y la agricultura ahí no está al margen, somos un elemento importante. Tenemos una doble faceta,
también ahora lo comentaremos, que al contrario que otros sectores, es decir, si hablamos del transporte, el transporte puede parar y deja de emitir, puede adaptarse y utilizando medios que emitan menos, ¿vale? Pero no puede capturar. Todavía no conocemos un coche que capture carbono. Sin embargo, en la agricultura tenemos ese potencial y esa capacidad. Y la agricultura ecológica es uno de los elementos que mejor puede contribuir a ello. Pero no olvidemos que también emitimos y tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad. Entonces, en esa parte, el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, toca el ámbito de la agroalimentación y toca el ámbito también de aspectos medioambientales, de espacios naturales, de lo que sería los entornos que nos rodean, entornos naturales. Y toma dos estrategias en ese sentido. En la agricultura, aquí podéis ver, esta es la portada de un informe que Ecovalia hizo con la Cátedra de Ganadería Ecológica, la Cátedra Ecovalia de Ganadería Ecológica, la Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia de la Universidad de Córdoba hace 2 años. A nuestra cátedra le encargamos, adelantándonos un poco, y luego mi compañera, mi directora de innovación, ampliará más la información. Dijimos, oye, el cambio climático es un problema, todos suponemos que la producción ecológica contribuye positivamente al cambio climático, a la reducción, a la mitigación del cambio climático, pero no lo tenemos cuantificado. Y con este estudio tratamos de cuantificarlo, de cómo incidía, y se demostró que incide positivamente. Pero los datos que estaban en este estudio y en otros se ven que al final la agricultura es responsable marca ahí de un 11% de las emisiones. Si además analizamos el ciclo de vida completo, porque decimos, oye, los abonos químicos que se producen, que se utilizan para la agricultura, están producidos en el polo químico de Huelva, en la fábrica de Fertiberia, y tienen unas emisiones que al final también esas emisiones habrá que computárselas a lo que están usados, con lo cual ahí nos podemos ir hasta el 25, incluyendo el ciclo de vida también completo. Pero vamos, independientemente de sea un 25 o sea un 11, el caso es que nuestra cuota de responsabilidad tenemos y la Comisión Europea en el Pacto Verde nos ha incluido para ello, para que desde la agricultura se tomen medidas. Os decía, 2 estrategias. Una de la granja a la mesa, donde centra en qué acciones tomar y qué estrategia tomar para conseguir esa neutralidad climática en el 2050 en el ámbito de la producción agroalimentaria, la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, el consumo alimentario también, toda la cadena completa. Y otra, la estrategia de biodiversidad 2030, que como os decía también, qué acciones tomar en relación a nuestros espacios naturales, ¿vale? Pues con ambas estrategias, Manolo, pásame a la siguiente. Ambas estrategias suponen una oportunidad importante para la producción ecológica y ahora lo veremos. Al explicar un poco el contenido. Pero suponen una oportunidad importante porque obviamente la Comisión Europea traza un plan, traza unas estrategias, afectará a todas las políticas que emita la Comisión Europea. Lo ha mencionado antes Álvaro también, el presidente de Ecovalia, que estamos en un momento clave, estamos negociando la nueva PAC, y si estamos hablando de agroalimentación, pues obviamente la oportunidad no puede ser mayor. Ambas estrategias van a condicionar la nueva PAC en todos sus ámbitos. ¿Significa esto que se aplique tal cual vienen? Pues hombre, estamos hablando de unos documentos políticos y el proceso de la PAC, que luego lo veremos, es un proceso largo, un proceso no es de la noche a la mañana, probablemente no, con toda seguridad no tendremos una nueva PAC hasta 2023. Estamos en 2020, con lo cual todavía tenemos 2 años por medio de transición, que lo que se hará es prorrogar la PAC actual e ir preparando la siguiente. Con lo cual, en todo ese proceso va a venir condicionado por estos 2 documentos, marcan totalmente. Y hay una cuestión importante y es reconocida por todos. Cuando digo por todos, porque como sabéis, la PAC ahora mismo está negociándose. El otro día el Parlamento Europeo ha emitido, es decir, la Comisión puso encima de la mesa la propuesta que la ha analizado el Parlamento, le ha hecho sus enmiendas y a esa la ha hecho, es decir, con sus modificaciones es lo que pone encima de la mesa el Parlamento, y el Consejo de Ministros, los distintos ministros de los distintos miembros de la Unión Europea, también han hecho su análisis. Ahora tienen que negociar entre las 3 partes, que es el trílogo, para llegar a un acuerdo que será el reglamento.
Obviamente, de un lado o de otro, uno recortará, uno tirará más allá o lo que sea. A estas dos estrategias le han zurrado de lo más grande. Y además, para que os hagan una idea, le han podido zurrar desde la posición más ambientalista, han podido criticarlas de que se quedan cortas, y desde la posición más productivista, que esto es una locura, una barbaridad y poco más que nos va a llevar a la edad de piedra y nos va a hacer perder toda la competitividad del mundo. Pues entre ambos extremos, obviamente, al final está el punto medio. Y el punto medio, la conclusión también, y de las partes que están negociando y todos los gobiernos lo reconocen implícitamente que la producción ecológica es la ganadora de todo este escenario. Y se llegará a los topes marcados o no, pero que hay que incrementar y desarrollar la producción ecológica. Eso está aceptado ya por todas las partes. Como decía, obviamente va a afectar también a la percepción de la producción ecológica. Tanto los productores, porque vean un valor positivo en ello, puesto que está marcado y apoyado, los consumidores, el consumo ha ido creciendo año a año, con políticas de apoyo o sin ellas. El consumo está creciendo, y en España además en los últimos años con un crecimiento de las últimas cifras cerca del 16,4%. Los últimos datos de facturación de consumo interior vemos que son unas cifras bastante positivas. Y al final el mercado es el que marca tendencias y el que dictamina también los criterios de producción. Y con esas facetas la percepción general de la producción ecológica va a ser bastante positiva. Y otro elemento también que estas políticas van a traer, y todo el Pacto Verde, es la concepción general de la sostenibilidad. Lo va a impregnar todo. Esto tiene su lado bueno y su lado malo. Y cuando digo su lado bueno, obviamente, es que un giro hacia políticas más verdes y políticas más ambientales creemos que es bienvenido. Si encima es global, como en el Pacto Verde, no solamente como cuando hablamos de una PAC más verde, sino que afecta a todos los órdenes, creo que es muy positivo. Obviamente, a ese carro de la sostenibilidad va a tratar de subirse todo el mundo, algunos de forma positiva, de una forma, vamos a decir, real, contribuyendo positivamente a la sostenibilidad, y otros pues utilizándola simplemente como un argumento de venta, pero realmente enmascarando pocas o ninguna gana de avanzar hacia esa sostenibilidad. Pero las líneas en generales tienen esa tendencia positiva. Manolo, ¿me pasas a la siguiente? Y ahora pasamos a ver, como os decía, hay dos estrategias, agroalimentaria y de biodiversidad. Vamos a ver la estrategia agroalimentaria. La estrategia agroalimentaria, como decía, pues el objetivo general que marca, la podéis ver, está en las páginas web de la Comisión o algo, digo, probablemente muchos ya la hayáis visto, la hayáis hecho un vistazo, afecta a toda la cadena agroalimentaria, ¿vale? Desde el campo hasta el consumo, del campo a la mesa. Se habla de promover la economía circular y las energías renovables en todos los ámbitos, en producción, en industria, en consumo. Se habla también de bienestar animal. Forma genérica de incidir, de que la Comisión adopte y condicionar todas las políticas de la Comisión incidiendo para potenciar el bienestar animal, pero además se cuantifica y tiene un objetivo ambicioso de reducción del 50% de los antibióticos. ¿Esto qué significa? ¿Dar la mitad de los antibióticos? No, incidamos en otros manejos ganaderos en los cuales no haga falta esta cuestión. Y aquí pues, rompo una lanza en favor de la ganadería ecológica. La ganadería ecológica cumple, no es que cumpla, es decir, las normas de bienestar animal que estamos encontrando, que estamos viendo aplicándose en la ganadería convencional, la ganadería ecológica las tiene asumidas, interiorizadas de sobra, va en la propia esencia de la producción ecológica. Y yo muchas veces lo explico con un ejemplo muy sencillo, es decir, vamos, sencillo, lo trasladamos a nosotros mismos. Si tenemos una alimentación sana y equilibrada, hacemos deporte, vivimos en un entorno confortable o seguro, nuestra propensión a enfermedades obviamente será menor, bastante menor que si vivimos hacinados con una alimentación mala, sin apenas movimiento. Pues a los animales exactamente lo mismo. Las prácticas de ganadería ecológica, que fomentan la extensividad, que la alimentación variada, alimentación de calidad, obviamente
al final se traduce en una menor necesidad de tratamientos veterinarios, de tratamientos profilácticos, con lo cual es posible alcanzar esa reducción de antibióticos del 50%. Habla también de diversidad de semillas en la estrategia Farm to Fork y además de recuperación de semillas tradicionales. Y entra también luego a nivel de producción agrícola, reducción de fertilizantes del 20%. El objetivo, el enunciado del objetivo es que dice, oye, tenemos que reducir la pérdida de nutrientes, la pérdida por lixiviados, que al final inciden en contaminación por nitratos en acuíferos, en suelos, en un 50%. Con lo cual tenemos que ir a una fertilización más racional y cuantifica una reducción de fertilizantes en un 20%. Muchos se han puesto la mano en la cabeza, igual que con el objetivo siguiente, reducción del uso de plaguicidas en un 50%. Me ha faltado que pone de los plaguicidas más peligrosos. Es decir, que a veces los apellidos influyen también en estas cuestiones. Ambos dos, que muchos se ponen la mano en la cabeza, nos hablan de una pérdida de competitividad, de un encarecimiento, es decir, y nosotros desde la producción ecológica lo vemos y no es nada nuevo, es algo que ya se está haciendo y es algo que tanto en fertilización ecológica, con una norma UNE aprobada por el Ministerio, la cual está siendo asumida también por la propia industria, como con los plaguicidas, porque el otro día escuchaba, no me acuerdo qué casa comercial era famosa, que el plaguicida, es decir, el plaguicida que más vendía, que más estaba produciendo era el azufre, autorizado en producción ecológica. Con lo cual, no estamos hablando de que haya que hacer desaparecer del mercado la mitad y nos quedemos sin herramientas. Es decir, nuestra sorpresa es qué herramientas hay. Obviamente esto va a recibir y recibe ataques en este sentido, pero son objetivos alcanzables y además no hay que entenderlos taxativamente, sino que obviamente hay que decir de qué estamos hablando, cuantificarlos y no es quedarnos solo en el 50%. A lo mejor estamos hablando de los más peligrosos, hablamos de periodo de transición. Continuando también con el documento, pues habla de prácticas de gobernanza en el comercio, en el comercio agroalimentario, de compras públicas e incentivos fiscales a la producción ecológica. Se vaya avanzando, pues a lo mejor de pasar de un IVA del 10% a poner unos IVA reducidos precisamente por los aportes ambientales que los alimentos ecológicos tengan en la salud. Y de compras públicas también lo hemos defendido hace mucho en Ecovalia, que es el fomento del consumo a través del consumo social. Consumo social, entendemos colegios, guarderías, hospitales. Por ejemplo, lo tenemos con el Hospital Carlos Haya de Málaga, pionero, que está sirviendo menús ecológicos a los pacientes que tiene ingresados e ir creciendo por esa vía. Y, por supuesto, también habla de prácticas de consumo sostenible. ¿Me pasas, Manolo? Y todo esto anteriormente, pues, se habréis notado un tufo a producción ecológica. Entre todos estos objetivos, la producción ecológica va eso. Pero es que además, este objetivo que os muestro aquí, lo dice tal cual, y está marcado. Alcanzar, es decir, que un 25% de la superficie agraria en Europa esté en producción ecológica en el año 2030. Con esas palabras, así de claro, lo deja marcado. Todos los anteriores, os decía, todos los objetivos, la producción ecológica flota en torno a todos ellos. Pero es que además, por si quedaban dudas, aquí lo plasmamos y además, como decía, hay algunos menos cuantificables, pero en este da unas cifras y muy cuantificables. El 25% de la superficie agraria en producción ecológica. La otra estrategia, Manolo, pásame, la estrategia de biodiversidad, esta sería la del ámbito agroalimentario, pues habla de lograr llegar a un 30% de la superficie de Europa que esté en áreas protegidas. En eso he de decir que Andalucía, pues prácticamente lo tenemos conseguido, estaríamos en torno a un 29%, si no me falla, o 29%, si no me fallan las cuentas, con lo cual tampoco es un objetivo descabellado, otros países tendrán que avanzar más. Dedicar un 10% de la superficie a elementos paisajísticos que fomenten la biodiversidad. En este caso hablamos, podéis pensar en bosques isla, en setos, bosques de ribera, zonas, porque al final también son prácticas que en agricultura ecológica se utilizan,
Y ya no es solo para que paisajísticamente, es decir, rompan, a lo mejor si pensamos en zonas de campiña, rompan el monocultivo extensivo de cereal sin ninguna continuidad, sino vayamos más a un paisaje de campiña, pero la campiña inglesa, no por verde, sino por ejemplo, las franjas de setos que cortan, porque suelen ser refugios de fauna auxiliar que incrementa la biodiversidad, pero además son aliados nuestros porque van a ayudarnos en la lucha contra plagas que tengamos en nuestros propios cultivos. O sea que por ahí va avanzando también. Como decía también, la producción ecológica flota en torno a todas las medidas que están planteando. Todos estos elementos paisajísticos, pues se han marcado el objetivo de plantar 3.000 millones de árboles, reforestaciones, pero sobre todo no solo por grandes extensiones de arbolado en bosques, sino encima en estos elementos funcionales. Y vuelve a repetir un objetivo que nos sonará de antes, reducción de fertilizantes en un 20%. Y el siguiente también nos sonará de la estrategia anterior, reducción del uso de los plaguicidas más peligrosos en un 50%. Habla también de recuperar 25.000 kilómetros de río. Pero fijaos también que en dos estrategias de ámbitos distintos ha repetido dos objetivos y repite este que os muestro aquí. En la estrategia de biodiversidad también considera que la producción ecológica es la mejor herramienta que pueden utilizar para conseguirla, puesto que la agricultura, no nos olvidemos, es decir, no podemos distinguir un parque natural es un bosque donde no hay actividad y es algo idílico y la agricultura va aparte. No, señores, la biodiversidad, los ecosistemas integran también a la agricultura y tenemos que integrarla. Y hasta que no tengamos eso claro, no vamos a conseguir avanzar en el objetivo que nos marcamos. Pues en ello el 25% de la superficie agraria en el año 2030 tiene que estar en producción ecológica. Dos estrategias diferentes para dos ámbitos diferentes utilizan las mismas acciones y las mismas acciones que ponen a la producción ecológica en el centro de la mesa. Manolo, ¿me pasas, por favor? Con lo cual, creo que podréis haber visto que, como decía, condiciona las políticas, no es un documento, no es un manifiesto que hayamos firmado organizaciones del sector y hayamos dicho qué es lo que nos gustaría y tratamos de actuar, sino que es la Comisión Europea la que pone eso encima de la mesa y cuando pone encima de la mesa condiciona las políticas que vayan marcando. Y la producción ecológica no está puesta ahí porque sí, en el centro de todas estas acciones. Obviamente, si el objetivo lucha contra, es decir, y es conseguir la neutralidad climática, fomentarla y con todo lo que pueda ir aparejado, como el fomento de la biodiversidad, pues comenzaba hablando del estudio de cambio climático, hablo del nuestro, pero puede haber puede haber otros más. Y en esto, pues por ejemplo, os doy un dato aquí también que el viñedo, pues la huella de carbono reduce, el viñedo reduce en un 33%, los cereales de extensivo en un 42%, los cítricos en un 60% o el olivar, nuestro cultivo estrella aquí en Andalucía, pues hablamos de un 100% y con un adecuado manejo de cubierta vegetal incluso llegamos a valores negativos. Además de que la producción ecológica cumple con muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿vale? Con lo cual estamos hablando, es decir, que esto no es gratuito, el por qué está puesta y además tiene un sustento importante. Manolo, por favor. ¿Y en qué situación estamos ahora mismo para conseguir todo esto? Pues esta gráfica de aquí, déjame esta, no pases a la anterior, pues digo, básicamente eran números, pero me interesa esta por ir abreviando. España parte de una buena situación, Andalucía parte de una muy buena situación, pero en general España, pues la producción ecológica, habréis visto estadísticas en todos sitios que ha ido creciendo. Esto es una gráfica que ha elaborado el Ministerio, en la que refleja el crecimiento que ha ido teniendo la producción ecológica en los distintos periodos de PAC. Los distintos periodos de PAC que ha ido creciendo y luego en las líneas podéis ir viendo las evoluciones y las proyecciones que habría tenido pues en los últimos 10 años, siguiendo un poco la evolución actual, nos quedaríamos en el 15%. El objetivo creciente del 25%, si se logran es decir, con la aplicación tal cual de la estrategia Farm to Fork o de biodiversidad, estaríamos en torno a 6 millones de hectáreas en España y luego ha hecho también proyecciones intermedias de por dónde quedaría en torno a un 20%. Lo que está claro es una cuestión. De este 15% al 25%, no sabemos si será el 25%, el objetivo está marcado y los gobiernos
por lo menos se marca, es como decimos, oye, voy a ir al examen a sacar un 10 porque me voy a sacar un 5 puedo caer el 4,5. Si voy al 10, puedo sacar el 10, el 8, el 7, pero por lo menos garantizaré el no suspender. Todo este margen superior estamos hablando que es margen de crecimiento, con lo cual queda claro que vamos a estar en un escenario de crecimiento. Manolo, ¿me pasas a la siguiente? Ese escenario ha hecho también, digo, ya había el Ministerio había sacado también una gráfica para el olivar, simplemente para que podáis. Ha marcado el 30, pero no sé por qué se fijan en el 30, porque la estrategia del Farm to Fork habla del 25, pero el crecimiento sería importante y en los otros escenarios también hablaríamos de líneas de crecimiento. Esta línea verde es la proyección según los últimos 2 años en los que no se han abierto ayudas a incorporación en ningún sitio de España, con lo cual se han ido incrementando hectáreas, podéis ver que es ascendente, pero hectáreas sin ningún incentivo externo. Pero con el resto, te digo, con las otras proyecciones, incentivos, está claro que va a haber y vamos a enfrentarnos a escenarios de crecimiento, con lo cual estamos hablando que la producción ecológica, me pasas a la siguiente, Manolo, pues va a estar favorablemente, no solamente por ayudas a la incorporación, cuando tengamos la nueva PAC en el 2023, sino también, obviamente, y para el mantenimiento para los que estén, sino también primada positivamente en todos los ámbitos de ayudas y además si se sacan unas ayudas a industrias, pues obviamente que la producción ecológica vaya primada favorablemente para incorporación en explotaciones. Si el proyecto es en producción ecológica, pues vaya también con un visto mejor que si no va metido en producción ecológica. Esta tabla pues es un ensayo en números de qué es lo que hay ahora mismo. La primera columna, que sería, aunque pone superficie convencional en la SAU total, agrícola, superficie agraria útil, las distintas comunidades autónomas. La segunda columna, la superficie que hay en ecológico en las distintas comunidades autónomas. Andalucía lidera con 1.065.000 hectáreas, es la primera región de España. El gran diferencial respecto a otras también es que Andalucía también tiene incorporados mucha superficie de espacios naturales porque son zonas de pastoreo y zonas de pecoreo para explotaciones apícolas. Y en Andalucía, como decía, andamos un nivel muy positivo, en torno al 21%, pero luego hay otras comunidades también, que hay un 18, un 22 en Cataluña, un 17 en Murcia, y otras como Castilla y León, donde tienen que hacer un gran esfuerzo. En lo que es Andalucía, las estimaciones rondarían en torno a las 175.000 hectáreas nuevas, ¿vale? Que no es moco de pavo, con lo cual hay que actuar para incrementar y para meter nuevas hectáreas en producción ecológica. En el resto de las comunidades podéis ir viendo los datos. Unos serán más fáciles, otros pues, tienen retos importantes como Castilla y León, pero la apuesta está, es decir, la intención está encima de la mesa, como decía, todas las partes coinciden en que hay que hacerlo. Lo único, en el acuerdo final, pues si uno dice 10 y el otro dice 5, probablemente se queden 7,5, pero todos tienen que ir avanzando en ese sentido. Y luego unas estimaciones también, ha sido un ejercicio de ver un poco de bola de cristal, y es el número de operadores, la columna número de operadores que había en 2019, la superficie media por cada operador, y hacer una extrapolación del número de operadores que haría falta incrementar también para llegar al objetivo. Está medio en hectáreas, pero también estaríamos hablando de la incorporación de nuevos productores a la producción ecológica. Manolo, ¿me pasas, por favor? Producción ecológica, que se me ha olvidado decir. Diego, disculpa. Sí. El tiempo. Ah, vale, no, lo he visto, digo, es la última diapositiva, ¿vale? Producción ecológica, que se me ha olvidado, había olvidado comentar. Antes, cuando he dicho que no está ahí porque sí, y hablaba también de porque obviamente si quiero llegar a neutralidad climática está demostrado también que contribuye, pero al final también habrá otras herramientas, pero tengo que poner una que estemos hablando de un sistema técnicamente viable, estamos hablando que lo es, no hace falta incidir en ello, económicamente viable. Tenemos un mercado de productos ecológicos, como hemos visto, creciente, es decir, que incide también, con lo cual, si estoy haciendo un producto con un mercado creciente, voy a hablar de desarrollo económico, de desarrollo rural, de las zonas rurales, de riqueza en las zonas rurales.
Y esta última diapositiva es por explicaros muy rápidamente cómo está la situación que les he esbozado. Os había dicho las 3 partes que han emitido, han puesto sobre la mesa sus cuestiones. Comisión Europea puso la propuesta inicial, el Parlamento Europeo estuvo viéndolo la semana pasada, el Consejo de Ministros también. Todo esto se tiene que debatir en los trílogos y al final elaborar un reglamento para los planes estratégicos. La nueva PAC, la fórmula que trae va a ir, aparte de un reglamento general, pero se va a transponer en planes estratégicos nacionales, para que os hagáis una idea, muy similares a los PDR actuales. Cada país va a elaborar su plan estratégico adecuado a ese reglamento, lo presenta a Bruselas, se la aprueba y esa va a ser la aplicación que tenga. Hay un elemento importante que son los ecoesquemas, que vienen a ser una fórmula muy parecida al anterior greening, pero vendrán con un mayor número de condiciones de cumplimiento, serán voluntarios, quien no los cumpla no es obligatorio, pero obviamente no los cobra y también tendrán un grado de control. Esos ecoesquemas, el Parlamento ha hablado de un 35% del presupuesto dedicado por obligación a eso, el Consejo de Ministros un 20%, pues ahí luego ya podéis ver por dónde se quedará. Con ese reglamento, España ahora mismo está elaborando su plan estratégico, a falta luego también de hacerle los ajustes una vez que esté aprobado el reglamento, por si en algo han puesto, oye, hemos puesto esto, resulta que no podemos. Y la PAC, como decía, estará en vigor en el año 2023. Antes no se espera, no da tiempo a que esté puesta mucho antes. Y con esto, si no me equivoco, Manolo, me pasas, creo que era la última diapositiva, lo que quería haberos dejado, pues, qué significa el Pacto Verde para la producción ecológica, cómo está contemplada en él y trasladar la idea de que obviamente estamos ante una importante oportunidad como nunca se ha tenido y que la producción ecológica siempre se ha dicho es una apuesta de futuro. Yo considero que es presente porque ya es una realidad, pero ahora mismo con cómo se está configurando el escenario en los próximos años va a ser un elemento a tener en cuenta en cualquier decisión que se tome en el ámbito para el desarrollo rural. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y perdón por haberme pasado. No te preocupes, no te preocupes. Mira, muchas gracias, Diego. Mira, tenemos una serie de intervenciones. Te comento, vamos a aprovechar ahora porque sabemos que te tienes que ir. Vamos a aprovechar ahora para las intervenciones de tu ponencia. Perfecto. ¿Vale? Mira, te leo una pregunta y en cierto modo no es que te vaya a dar la respuesta, pero te ayudo, ¿vale? Nos pregunta Pablo González Probó, nos dice que suponiendo que partiendo de que la SAU en Andalucía es del 21,5% y pues con el crecimiento que tiene actualmente Andalucía se presupone que sobrepasaremos ese 25% por el buen crecimiento que tiene en Andalucía el sector de la producción ecológica. Y el dato entiendo que tú has puesto de 175.000 hectáreas es simplemente para alcanzar ese 25%. No es una previsión de futuro, sino únicamente para decir lo que nos falta para llegar a eso que Europa nos está pidiendo y que nosotros ya tenemos tan avanzado. Porque te digo, como bien has dicho tú y ha confirmado Pablo, estamos en el 21,5%. Es decir, que Andalucía ha hecho muy bien lo que tenía que hacer. No sé si compartes. Lo comparto totalmente. El objetivo del 25, tal como viene redactado, es el mínimo. Obviamente, si nos vamos al ejemplo Castilla y León, llegar a ese mínimo les va a costar la misma vida. Aquí tampoco es que vayamos a ir al 50, ¿vale? Pero es el mínimo. Pero es lo que nos falta por llegar. Con los crecimientos tal cual también digo, podríamos llegar a esa cuestión. Yo creo que hay que ir con incentivos y tenemos que ir creciendo porque también es verdad que al final también luego hay entradas y hay salidas del sistema, aunque sí que el balance es positivo y las entradas son mayores. Entonces, no puedo más que compartir la opinión que estáis trasladando, más que pregunta, entiendo que una observación y la comparto plenamente.
Claro, te quiero decir, porque para nosotros, hablo para Andalucía, alcanzar ese mínimo relativamente, como tú bien dices, por el trabajo que se ha hecho en Andalucía, nos va a resultar sencillo, relativamente sencillo, y posiblemente Andalucía, si sigue con esta trayectoria, el 25 lo sobrepasemos ampliamente. Sí. Pues muchas de las críticas que se han vertido, y las habréis leído y escuchado, alguna cuestión a las estrategias, digo, coño, para algo por lo que podemos sacar pecho y por lo que hemos trabajado bien, y es que encima estamos en buena posición, digo, si es que nos lo están poniendo, digo, como si vamos a un examen con 10 temas y dice, oye, que es que os voy a preguntar del tema que os sabéis. Pues estupendo. Mira, también nos hace una pregunta Pablo, es si puedes aclarar un poco más qué son los ecoesquemas. Los ecoesquemas, no sé si, digo, bueno, la PAC, para que os hagáis una idea, está compuesta del pago, es decir, el pago básico, ¿vale? Es decir, del dinero que me llega en total, una parte, el pago básico, otra parte, a día de hoy, la PAC actual es el greening, aquellos pagos, es decir, la anterior PAC se reverdeció un poco, y es que metió un concepto que se llama reverdecimiento, greening, que era por el cumplimiento de una serie de requisitos ambientales, ¿vale? Como alguna rotación de cultivos, tenían también unos determinados requisitos, la producción ecológica podría servir para cumplir con el greening, y además también, pues, los cultivos leñosos. Consiguió Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, estando de ministro de Agricultura, consiguió que se metieran todos los cultivos leñosos, porque una PAC que venía muy verde de primera hora, pues la fueron un poco diluyendo, y ese verde intenso lo fueron aclarando para que entrase la mayor parte posible, con lo cual también, pues al final, si unos objetivos ambientales se diluyen, pues pierden efectividad, y ahí entraron todos. Entonces, en esa parte, como decía, pago básico, greening, en la nueva estructura va a llevar también un pago básico, ¿vale? Cualquier agricultor con derecho a cobrar su PAC conforme al reglamento va a tener su pago básico, y un porcentaje que está por determinar los importes. Lo que sí se está discutiendo es cuánto del presupuesto se dedica a eso, y es lo que decía, que el Consejo de Ministros ha dicho que un 20%, la Comisión no había dicho, la Comisión estimaba entre un 40%, una cosa así, el Consejo de Ministros ha dicho que un 20%, el Parlamento que un 30%, pues probablemente se pueda quedar en un 25%, lo cual significa que de los 47.000 millones que vienen a España, importante, los ecoesquemas están en el pilar 1, pilar 2, desarrollo rural, todos los que están en el pilar 1, ¿vale? Pues de los 47.000 millones, unos 30.000, 31.000 son para el pilar 1, pues de esos 31.000, España va a tener la obligación de dedicar, pues si al final es el 20% que quiere el Consejo de Ministros, pues unos 6.000 y pico millones los va a tener que dedicar, o 6.000 millones los va a tener que dedicar a los ecoesquemas. Ese dinero va a tener que ir. El Ministerio ha sacado una propuesta en febrero de unos 8 que entran, pues, ganadería extensiva, rotaciones de cultivos, incorporación de podas de cultivos leñosos, programas de reducción de fertilizantes. Lo podéis ver, o quien tenga dudas también, digo, pues nos podéis escribir, y digo, yo os lo mando el documento, que es la propuesta que puso encima de la mesa. En este periodo se están poniendo más propuestas encima de la mesa, y será un esquema voluntario que un agricultor decida cumplir. Ya os decía antes, si no lo cumple, cobra su pago básico y punto. Nadie le va a pedir más, su pago básico con su condicionalidad reforzada y ya está. Si va a cumplir ese esquema, pues obviamente tiene que cumplirlo, y irá controlado también, por lo menos eso está hablando el Ministerio, con unos requisitos de control. Esos van a ser los ecoesquemas, todavía está por decidir el número final, a esos 8 del Ministerio, si quita algunos, si van añadiendo, o cómo irá la cuestión. No sé si he contestado, por lo menos, a la idea. Esperemos que sí. Sí, nos comenta Pablo que sí. Pues, Diego, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por tu tiempo y por lo claro y transparente que lo has explicado todo. Yo sí, nada más que agradecerte a todos los asistentes. Como veis, Diego ha puesto ahí su correo para que le podáis escribir y le podáis hacer cualquier consulta, y él mismo se ha ofrecido a
a que si queréis alguna documentación, pues él o lo que él pueda os lo va a facilitar. Pues Diego, muchísimas gracias y doy paso a Auxiliadora Vecina, que es la siguiente ponente. Muchísimas gracias a vosotros y espero que os esté siendo productiva la jornada. Un saludo. Un saludo, Diego, gracias. Bueno, continuamos con la ponencia. Tenemos Auxiliadora Vecina, directora de innovación de Ecovalia, y como veis, nos va a hablar sobre las acciones estratégicas, las acciones que entre desarrollo rural y producción ecológica. No le voy a robar más tiempo y os comento, cuando termine Auxiliadora tenemos un tiempo para preguntas, que yo creo que es una persona fantástica para preguntar, porque además también es una persona muy clara y que habla con mucha sencillez y os va a dejar las cosas muy claras. Auxi, cuando tú quieras. Muchas gracias, Manolo. Con esta presentación tiene que salirme genial. A ver qué tal lo hago. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros personalmente que estéis participando en este webinar, que nos hayáis cedido un tiempo para atenderlo, especialmente hoy día cuando tenemos una oferta de webinar tan amplia. Para nosotros era muy importante organizar este webinar en colaboración con el ARA porque pensamos que para poder trabajar en desarrollo rural y producción ecológica, si no conseguimos crear espacios donde podamos compartir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes, no tiene sentido el trabajo en desarrollo rural y en producción ecológica. Además, pensamos que el trabajo en red facilita y agiliza el desarrollo de los territorios. Me vais a permitir que en un minuto haga una muy breve presentación de nuestra asociación porque pienso que conocer la historia de las cosas permite entender el presente. Ecovalia nació hace casi 30 años, el año que viene cumplimos los 30 años, de una manera paralela a la publicación de la primera norma en producción ecológica común para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Nuestra actividad en Ecovalia ha ido evolucionando en el tiempo paralelamente al desarrollo del sector. Siempre ha estado en nuestro ánimo atender a las necesidades que han ido surgiendo por parte de los productores, de agricultores, de ganaderas, de nuestras industrias ecológicas, en muy distintos ámbitos. Desde la promoción de los alimentos ecológicos, pasando por la formación, la divulgación, la investigación. ¿Qué es lo que nos ha permitido a nosotros ir atendiendo las necesidades que este sector ha ido requiriendo? Pues pienso que dos cosas importantes. De una parte, nuestra cercanía al sector de la producción ecológica, al sector profesional. Sabéis que nuestra junta directiva está constituida por productores y elaboradores ecológicos. Creamos distintos grupos de trabajo para estar muy en contacto con ellos y ver qué es lo que van necesitando. Y además algo que también nos ayuda a veces a anticiparnos a lo que va a llegar son las distintas alianzas y la participación en determinados foros, tanto nacionales como internacionales, en los que participamos. Foros como pueda ser desde el Foro de Participación de la Producción Ecológica del Ministerio, como en las distintas mesas sectoriales para los planes de desarrollo rural de distintas comunidades autónomas a nivel nacional, como a nivel internacional. Nosotros participamos estamos en la junta directiva de IFOAM Europa, somos socios de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, somos socios de la LOA, de la asociación, de la agrupación de asociaciones líderes europeas en el sector ecológico, y el estar presentes en todos esos foros entendemos que nos ayuda a poder atender mejor al sector de la producción ecológica. El trabajo de todos estos años ha permitido que hoy día pues, contemos con una masa social de más de 15.000 personas y que se vea reconocida nuestra labor como asociación profesional del sector ecológico a nivel nacional. Ya entrando en las temáticas que a mí me ha tocado trabajar en mi intervención,
nosotros vamos a hacer ahora una presentación de algunas propuestas, una batería de propuestas, de acciones que consideramos que son estratégicas para el desarrollo rural y la producción ecológica. Las hemos organizado en 3 apartados: innovación y generación de conocimiento, transferencia del conocimiento y algunas actividades promocionales. Todas las actividades que os voy a presentar, y ya por la premura de tiempo, porque no queremos robaros, queremos ser muy rigurosos con el tiempo, intentar terminar a 1:30 y dejaros también un espacio para vuestras preguntas. Voy a pasar algunas diapositivas muy rápido, pero no preocuparos porque esta presentación, para todos aquellos que estéis interesados, va a quedar a vuestra disposición. Y a lo largo de distintos proyectos que os voy a ir presentando, ya os digo, de una manera muy rápida, vais a tener siempre un link para poder acceder y ver más información para aquellos que estéis interesados en determinados proyectos. Empezamos con el primer grupo, el de innovación y generación de conocimiento. Muy rápido, porque ya lo ha comentado mi compañero Diego, pero que me parece realmente importante, es el trabajo que hemos realizado en torno al cambio climático. Y aquí nos adelantamos a la propia política europea. Nosotros en 2017 ya comenzamos a trabajar en una recopilación bibliométrica que al final llegamos a compilar más de 1000 estudios científicos de la zona climática mediterránea, en torno al cuál era el papel que jugaba la producción ecológica de cara, en comparación a sistemas en convencional, de cara a la mitigación y a la adaptación del cambio climático, y logramos realizar un estudio que tenéis a disposición en nuestra página web. Como el estudio es muy engorroso, son 600 páginas, entendemos que no todos pueden acceder a tener tiempo para poder leerse todo ese documento. Hicimos un informe técnico con las claves que vamos a ver ahora muy rápidamente, de hitos muy importantes que nos parece interesante transmitiros. Y organizamos jornadas, el informe técnico lo tenemos en español y en inglés para poder darle mayor difusión. Participamos en el COP25 celebrado en diciembre del año pasado. Y al final, con todo este estudio, ¿qué es lo que sale? Vale, pues con todo este estudio lo que vemos es que además de las reducciones de huella de carbono de algunos cultivos en producción ecológica especialmente destacables, vemos que existen 4 prácticas que son propias de la producción ecológica, que son las más mitigadoras del cambio climático. Y esas 4 prácticas son la generación de un suelo fértil y rico en materia orgánica, que evidentemente facilita un mayor secuestro de carbono, la utilización y la implantación de cubiertas vegetales, igualmente por lo mismo, porque tenemos mayor secuestro de carbono, la utilización de prácticas como el uso de variedades tradicionales, porque al tener mayor material vegetal también hace mayor secuestro de carbono y evidentemente se adaptan mejor al cambio climático, y la utilización de las energías renovables. Esta diapositiva ya la ha puesto Diego, así que la paso muy rápido, pero imaginaros la importancia de que no solo en producción ecológica reducimos la huella de carbono por kilo de producto, que siempre se nos regaña porque nosotros como producimos menos, al final tenemos más emisiones. No, estos datos son de emisiones por kilo de producto, y aún así tenemos reducciones muy importantes en cultivos muy principales para toda España y para Andalucía en concreto, siendo el olivar el cultivo estrella con una reducción de carbono de más del 100%, pero los cereales, aunque aquí aparezca el 42%, si en cereales utilizamos variedades tradicionales, igualmente podemos conseguir una reducción de huella de carbono de más del 100%. Toda esta información no solo la trasladamos a los profesionales del sector ecológico, a las administraciones públicas y a la comunidad científica, sino que además quisimos llegar a los consumidores. Para poder llegar a los consumidores, hicimos una campaña de comunicación, y esta es una de las imágenes que vinimos trabajando, que no me voy a parar en detalle porque no da lugar, pero que la vais a tener a vuestra disposición. Ahora, de una manera muy rápida, os voy a presentar algunos proyectos en los que estamos trabajando en torno a la innovación y a la generación del conocimiento. Vais a ver que algo común en todos ellos es que participamos dentro de grupos de trabajo junto a entidades de universidades u otros centros de investigación, al propio sector, a empresas ecológicas y a otras asociaciones o entidades que compartan fines con nosotros.
no solamente es importante la generación del conocimiento, sino también la transferencia del conocimiento. Por ejemplo, este proyecto lo hemos puesto como ejemplo para que veáis nuestra participación en proyectos dentro de las ayudas a los grupos operativos. El papel que jugamos en este proyecto fue el del plan de divulgación del grupo operativo. No me voy a parar a definir todos los proyectos porque no va a dar tiempo. Este fue sobre uso eficiente de agua de riego. Todos los recursos están aquí en el link, con lo cual lo pasamos rapidito. Ahora vais a ver una batería de proyectos en los que estamos todavía trabajando a nivel internacional con grupos, con socios internacionales, sobre distintas temáticas que preocupan al sector de la producción ecológica, porque la intención de todos estos proyectos es que, de una parte, o bien resuelvan retos para la puesta en práctica de la agricultura ecológica, como en este caso puedan ser pues, determinados insumos en producción ecológica que puedan ser cuestionados por los consumidores, como especialmente atender cuáles son las necesidades del consumidor de productos ecológicos, que cada vez es más exigente y cada vez nos pide más cosas. Si estáis interesados en este proyecto, bueno, pues ahí tenéis los links a determinados materiales que pueden ser interesantes y no me paro porque no da tiempo a pararnos mucho más. Y al igual que tenemos el proyecto este de insumos, por ejemplo, es un trabajo en red para localizar alimentaciones alternativas que hasta ahora que antiguamente se usaban para la ganadería, pero que ahora no se están usando, y pensamos que puede ser, dentro de lo que es la bioeconomía, una forma de alimentación a animales monogástricos que especialmente también son los que más nos demandan los consumidores ecológicos. En estas diapositivas tenéis los enlaces, que tampoco me paro porque podéis acceder a ellos cuando queráis. Algunos están en español y otros solamente en inglés. Este proyecto en el que participamos es sobre el tema de semillas en producción ecológica, que sabéis que también es un tema que preocupa al sector de la producción ecológica. Igualmente ahí tenéis el link con los enlaces. Este proyecto es un trabajo en red también con distintos socios europeos para aglutinar toda la innovación en torno a la fruticultura y ver qué está funcionando y qué podemos poner en marcha aquí, que en otro país esté funcionando mejor y aquí no lo hayamos puesto todavía en marcha. Aquí tenéis el link para poder acceder. Y pasamos ya muy rápidamente a las acciones estratégicas vinculadas con la transferencia del conocimiento. Vamos a empezar con la capacitación, con la formación. Este proyecto es un proyecto también de trabajo en red con otros países vecinos que comparten con nosotros pues, una misma idiosincrasia y forma de ver a la producción ecológica, más bien de la zona, casi todo de la zona mediterránea, donde se va a crear una plataforma de formación que va a estar gratuita y a disposición de aquellos que quieran dar el paso en convertir sus fincas a la producción ecológica. En estos links pues, podéis acceder para tener más información, que sepáis que los cursos se ponen en marcha en breve, creo que a finales de noviembre, y ya está abierto el plazo de inscripción. En este proyecto me quiero parar un poquito más, porque la situación en la que nos encontramos ahora mismo a nivel nacional ya no preocupa tanto cómo tengo que producir en agricultura ecológica, porque ya eso es sabido, más allá de que podamos tener determinadas problemáticas técnicas. Hay algo que nos preocupa mucho y es la profesionalización de nuestras empresas. Un porcentaje muy elevado de las empresas ecológicas, alrededor de un 85%, son pymes o micropymes y en muchos casos están formadas por una o dos personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la misma persona que te produce el producto, que lleva el sistema de calidad, que lleva el control de proveedores, es la misma persona que vende finalmente el producto. Entonces, detectamos que había unas deficiencias de formación en cuanto a comercialización y marketing específico para el sector ecológico, que no siempre nuestros productores ecológicos conocían los distintos perfiles que podemos encontrarnos de consumidores ecológicos, que no sabían o no habían pensado que era importante atender las redes sociales, el uso de la página web, las plataformas de e-commerce, el branding de tu producto, cuál es la imagen que quiero transmitir cuando vendo mi producto. Este proyecto trabajaba todo esto a través de cursos semipresenciales, como casi todos los interesados eran autónomos, pues evidentemente buena parte de las horas lectivas eran telemáticas, pero
quisimos trabajar en red y que se conocieran para crear vínculos entre las propias empresas, por ejemplo, pues para poder asistir a ferias profesionales, que a veces una empresa ecológica pequeña o mediana no puede pagar el coste de un stand en una feria profesional, y si consiguen ir varios juntos con productos que puedan ser complementarios, sí se les permite poder económicamente, sí pueden asistir a esas ferias. Incluimos que el curso tuviera una serie de sesiones presenciales precisamente para propiciar estos encuentros entre las empresas. Además de la formación, aquellos que quisieron recibieron una auditoría, pero no una auditoría de control y certificación de la producción ecológica, sino una auditoría pues, de cómo tenían su página web, del uso que estaban haciendo en las redes sociales, de su etiquetado, de una serie de cosas que normalmente la empresa ecológica no atiende siempre como merece. Comentaros también. Bueno, aquí tenéis el link al proyecto para que podáis acceder el que esté interesado. Contamos con una plataforma e-learning, en la que nosotros tenemos ahí varios cursos. Un curso, por ejemplo, que detectamos que era interesante, es que muchas veces nuestras empresas hacían un esfuerzo enorme en asistir a una feria profesional, pero ni siquiera llevaban una agenda con posibles clientes, o ni siquiera habían pensado dónde van a poner su marca, y nos llegamos a encontrar a veces en un stand de un socio de Ecovalia donde no tenía la marca en ningún sitio, tenía unas imágenes, unas fotografías espectaculares, muy bonitas, pero su marca no estaba. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verlas y tenemos que ayudarles al empresario ecológico a que lo vea. No solamente organizamos nosotros nuestras propias actividades, sino que colaboramos con otros. Por ejemplo, aquí una actividad que tenemos la semana que viene, en la que nosotros colaboramos con el GDR de Campiña Sur Cordobesa, dirigida a incentivar la cooperación para consumir ecológico y local. Además de toda esta formación dirigida al profesional, también también tenemos un vínculo con la formación reglada, porque creemos que es muy importante preparar a nuestros futuros profesionales del sector de la producción ecológica. Colaboramos en el Máster de Agricultura y Ganadería Ecológica de la UNIA y la Pablo de la Vide, que es el único máster a nivel nacional oficial. Además del máster y además de las actividades dirigidas a los profesionales del sector de la producción ecológica y a los futuros técnicos, también hay otro sector al que nos tenemos que dirigir, y son nuestros pequeños, porque al final de cuentas ellos son nuestro futuro. Entonces, hemos organizado ya varios proyectos dirigidos especialmente a los más pequeños. El Educabio, es la segunda edición. Y aunque os tengo que confesar que con la situación de pandemia pensamos que podía correr riesgo de que definitivamente tuviéramos que aplazarlo, no ha sido así, ha sido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis que en épocas de pandemia lo que ha ocurrido es que el consumo de productos ecológicos se ha visto incrementado. La gente es más sensible y quiere saber es más sensible hacia lo que decide consumir. Y el producto ecológico ha sido un producto estrella. Nosotros, hablando en plena pandemia, con todas las dificultades que nos hayamos encontrado, pues como todos, ¿no? Para poder adecuarnos a las nuevas formas de trabajar, como el webinar que estamos organizando hoy, en lugar de hacerlo presencial y poder vernos las caras. Bueno, pues ya está, nos adecuamos, somos resilientes como los agroecosistemas en producción ecológica y vamos buscando soluciones. Y este proyecto, aunque pensábamos que podía correr riesgo porque buena parte eran talleres en el aula, nos hemos adecuado perfectamente y los centros se han portado estupendamente. ¿Por qué? Porque los centros escolares han visto la necesidad, más ahora que nunca, de trabajar con los más pequeños por una alimentación saludable y ecológica. No solamente trabajamos con los niños, trabajamos con toda la comunidad educativa. Hay cursos de formación para los profesores, para las familias, hay talleres de cocina, etcétera. Para más información, pues como en el resto de proyectos, hemos puesto aquí el link, podéis acceder. Está todavía en ejecución, pero ya los centros están cerrados para este año. Además de trabajar la alimentación saludable con los más pequeños, también veíamos que había otra temática. Sabéis que desde hace unos años, cada vez en mayores centros escolares se trabajan con huertos escolares.
Pero estos huertos, nosotros veíamos una debilidad, y es que no se estaba trabajando lo que nosotros entendíamos algo como muy importante, que era la biodiversidad. No solamente podemos crear biodiversidad en los agroecosistemas, sino que además también en zonas urbanas, como pueda ser un huerto escolar. Este proyecto de Creando Biodiversidad en mi Huerto nos permitió acceder a 100 centros educativos en ese momento, donde les hicimos llegar una caja, lo que llamábamos la caja de la biodiversidad. ¿Qué contenía la caja? Pues la caja contenía materiales educativos dirigidos tanto al profesor como al alumnado, póster, fichas, un cuaderno, y además material para que los niños trabajaran en el huerto. Placas Petri, cuenta hilo, pinzas entomológicas para que pudieran analizar los insectos y ver cuál era cuál, y una colección de semillas de plantas que son reservorio de estos insectos auxiliares. Además de estas actividades dentro de la transferencia del conocimiento vinculadas con la capacitación, con la formación, con la educación, tenemos la parte de las herramientas de comunicación. Creemos que es muy importante transmitir lo que hacemos, porque si no somos capaces de transmitir lo que hacemos, es como si no lo hiciésemos. Además, de esa forma podemos acceder a la gente, no solamente a los participantes del proyecto, sino que podemos extender los recursos de ese proyecto, los podemos multiplicar, porque, por ejemplo, de todos estos proyectos de los que he venido hablando, si entráis en la web, os vais a poder descargar directamente muchos de los recursos. Por eso fortalecimos nuestra área de comunicación desde hace ya varios años. Aquí veis algunas cifras para que veáis cómo podemos llegar nosotros a la gente, no solamente al sector profesional, sino a la sociedad en general, y especialmente destacar, pues bueno, que ya el año pasado ya teníamos una aparición en medios de comunicación de más de 2 veces al día. Dentro de las herramientas de comunicación quiero destacar especialmente nuestra revista cuatrimestral. ¿Por qué? Por 2 cosas. En primer lugar, porque intentamos siempre elegir las temáticas que creemos que van a ser más interesantes para ese año. Por ejemplo, en 2019 fueron PAC, minoristas clave del consumo y avances del nuevo reglamento. Ahora, en este 2020, las 2 revistas que ya han salido, una ha sido sobre las claves en el mercado ecológico, otra sobre bioeconomía circular, vinculándolo con producción ecológica, obviamente, y en la que estamos trabajando ahora mismo va dirigida a packaging, al envasado de los productos ecológicos. Os decía que había 2 cosas importantes. De una parte, la temática. Normalmente la revista, pues esa temática es la temática central en la que gira el resto de artículos y de intervenciones que aparecen en la revista. Y 2, es que ponemos en valor la figura de nuestros socios. Hay una sección específica para los socios de Ecovalia que quieran presentar sus proyectos, sus novedades o los trabajos en los que estén participando en ese momento. Además de la revista, destacar que dentro del área de comunicación organizamos distintas campañas a través de las redes sociales, esta sobre el cambio climático, esta otra para mostrar cuáles son los valores que tenemos dentro de nuestra organización, y en este año, por ejemplo, ahora mismo estamos llevando una a cabo sobre el Pacto Verde Europeo y cómo la producción ecológica ofrece respuesta a los retos de los objetivos marcados en este Pacto Verde Europeo. Además de las acciones que hemos visto hasta ahora, os proponemos también una serie de acciones más del tipo promocional. Por ejemplo, nuestros premios. Hace 22 años decidimos que necesitábamos fortalecer la investigación en producción ecológica, y una forma de fortalecerlo era pues creando unos premios para reconocer la labor de la gente que estaba investigando en producción ecológica en aquellos años, cuando todavía no teníamos formación reglada en producción ecológica y cuando la investigación específica para nuestro sector era bastante anecdótica. No solo reconocer la labor de los investigadores, muy necesaria, sino que además también reconocer la labor de las personas y de las entidades que vienen trabajando en el fomento y la defensa de la producción ecológica. Además de estos premios, pues tenemos varios concursos internacionales en los que participamos muy activamente. Ecorracimo, un concurso de vino, Ecotrama, un concurso internacional de aceite, nuestro concurso de biorestauración, que está ahora mismo en marcha, donde intentamos potenciar
el consumo de alimentos ecológicos a través de la cocina y haciéndonos eco de chefs tan reconocidos como los que estáis viendo aquí en la pantalla. Además de estas actividades, otra actividad que también nos parece importante para fomentar el consumo local de alimentos ecológicos es la organización de ecomercados, en los que nosotros también hemos organizado varios proyectos en este sentido. Y también para el que quiera vender fuera, pues organizamos visitas de prospección de mercados o misiones comerciales a distintas ferias. Esta, por ejemplo, la organizamos el año pasado, en febrero, en torno al marco de la Feria de Biofaz en Nuremberg, que sabéis que es la más importante a nivel europeo, sin duda, en producción ecológica. Y nos llevamos a empresas ecológicas que estaban interesadas en conocer cómo funcionaba el mercado alemán. Con todas estas actividades que venimos organizando, evidentemente, en primer lugar, tenemos que agradecer a nuestros socios, agradecer a las entidades que colaboran con nosotros en todos estos proyectos y que nos permiten el poder ponerlos en marcha. Y con todo esto, ¿qué es lo que llegamos a conseguir? Pues conseguimos un montón de cosas. Conseguimos ofrecer alimentos saludables de máxima calidad, mantener la población en las zonas rurales, preservar y mejorar nuestro paisaje rural, incrementar la biodiversidad. Y voy más allá. Como ya ha comentado mi compañero Diego, pues nos permite cumplir los retos marcados por los objetivos, por las Naciones Unidas, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Simplemente cumpliendo la producción ecológica ya cumplimos un montón podemos favorecer el cumplimiento de todos estos objetivos. Igualmente pasa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perdón, que no sé qué pasa, que no me pasa la diapositiva ahora. El cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo con las dos estrategias que ya ha comentado Diego, que no me voy a parar. En esta gráfica es para que veamos a nivel europeo a dónde tenemos que llegar para poder cumplir el hito del 25% de la superficie agraria útil, e igualmente participamos también. Fomentar la producción ecológica va a favorecer el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de la PAC. Yo ya rápidamente ya no tengo nada más, simplemente quedo a vuestra entera disposición para cualquier duda que tengáis ahora o en un futuro, y las presentaciones solo nos las tenéis que solicitar por correo electrónico y os la haremos llegar. Espero haber sido lo suficientemente rápida y clara. Muchas gracias. Ausi, muchísimas gracias. Súper clara, súper rápida. Como podréis haber comprobado todo, Ausi es muy respetuosa con el tiempo de los demás. Entonces, tanto Álvaro como David como Diego se han extendido un poquito más y ella la verdad es que ha optimizado muchísimo el tiempo que ella tiene. ¿Tenemos alguna cuestión que nos han pasado a través del chat? Primero, Pablo González Probó te felicita, dice que ha sido una intervención muy ilustrativa. Muchas gracias, Pablo. Y nos hace una cuestión sobre el proyecto Creando Biodiversidad. Él se refiere a huertos escolares y nos hace referencia también a huertos sociales o huertos de ocio. Y en un futuro nos planteamos el poder trabajar en ese sector. Sí, nos hubiera encantado. De hecho, hemos presentado varias veces el proyecto a distintas entidades públicas para poder ponerlo en marcha en huertos sociales, pero hasta el momento no hemos conseguido la financiación, así que no lo hemos podido hacer, pero bueno, seguiremos intentándolo porque evidentemente el proyecto sigue estando en vigor y ahora más que nunca cuando tenemos una estrategia europea específica para incrementar la biodiversidad, así que lo seguiremos intentando. Muy bien, muy bien. Mira, nos preguntas también si nos puedes explicar un poquito más el proyecto Red Conecta Bio.
Vale, ¿qué es lo que no ha quedado claro del Resconecta Bio? Vamos a ver. Yo os comento un poco os voy a intentar repetir mientras que tú vas preguntándole a la persona que haya hecho esa consulta qué es lo que necesita saber más. El proyecto Resconecta Bio lo organizamos en 3 comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, dirigido a empresas en producción ecológica, pymes y micropymes. Y las empresas interesadas solicitaron su participación en el curso, realizaron el curso semipresencial, como os he contado, con buena parte electrónica y luego otra parte presencial para poder facilitar el intercambio entre estas empresas. Y luego les hicimos las auditorías. Cada una de estas empresas que quiso participar en la auditoría recibió un informe donde se le hacían una serie de recomendaciones de cara a, pues como os decía antes, a temas muy diversos, a su página web, al uso que le estaba dando, al uso de las redes sociales, si es que tenía o no tenía, la necesidad o no de tenerla, conociendo el perfil al que esa empresa quería dirigirse, pues le hacíamos una serie de indicaciones en cuanto al embalaje de su producto, en cuanto a cómo podía acceder a ese tipo de consumidor, si era mejor a través de ecomercados, a través de ferias profesionales, a través de e-commerce, a través de venta directa, a través de grupos de consumo. Y más o menos eso es en lo que consistía el proyecto. Vale, me comenta que que ahora lo has explicado todo muchísimo más que la pequeña duda que tenía. Estupendo, me Vale, alegro. se lo has aclarado, ¿vale? Estáis preguntando también las presentaciones. Como bien ha dicho Ausi, no tenéis más que solicitarlas por correo electrónico y se os facilitan. Por eso no hay ningún inconveniente, que están a vuestra disposición. Sí, por favor. Además, nosotros, el objetivo de organizar este webinar es crear redes entre nosotros, el que sepáis que estamos a vuestra entera disposición, que el aprendizaje de estos años que hayamos podido nosotros recopilar es vuestro totalmente y que nos encantaría poder mantener reuniones con cada uno de vosotros, pues para intercambiar opiniones, para que vosotros nos mostréis a nosotros cosas que estéis haciendo que no conozcamos en los distintos territorios y que estamos a vuestra entera disposición, que hay mucho por hacer. Yo no comparto del todo la posición tan optimista de que en Andalucía, como ya estamos en el 21,5% de la superficie agraria útil, yo creo que el sector de la producción ecológica es mucho más que la superficie agraria útil que tengamos bajo este sistema productivo. Necesitamos empresas que hagan que al final el valor añadido se quede con nosotros. No, tenemos que dejar de vender materia prima básica para exportar productos elaborados, eso tiene que dejar de pasar y por supuesto tenemos mucho trabajo de cara al consumidor de productos ecológicos, porque sí, somos líderes en producción ecológica en cuanto a superficie, pero todavía tenemos mucho trabajo que hacer para convertirnos en líderes en el consumo de productos ecológicos, aunque bien sabéis, y ya lo han dicho mis compañeros anteriormente, el crecimiento del consumo de la producción ecológica está creciendo de una manera bastante interesante, además en sectores que me parecen llamativos porque durante muchos años el consumidor de productos ecológicos ha tenido un único perfil y ahora tenemos distintos perfiles, que bueno, ya los hablaremos en otro webinar, en otro momento. No quiero alargarme más porque ya hemos pasado 7 minutos. Bueno, Ausi, una pregunta que la voy a responder yo, pero porque la conozco. Vale, claro. Y preguntan sobre el proyecto de Educabio, el plazo para solicitarlo. Pues os comento, ¿vale? El proyecto que se ha hecho con Educabio, con los colegios, pues se convocó en el mes de abril. En el mes de abril y mayo ya se convocaron las difusiones para los colegios que puede participar
En este caso se han hecho en 3 provincias andaluzas, que son Jaén, Málaga y Sevilla, pero el año que viene pues intentaremos que sea lo más amplio posible. Entonces, cualquier colegio de esas 3 provincias lo han podido solicitar, lo solicitaron ya en el mes de mayo y junio. Fueron seleccionados, se les comunicó y entonces está atento si queréis, os podéis inscribir en el newsletter de Covalia y os va a llegar la información cuando salga el Educabio. Independientemente de que sea para el año que viene, si alguno estáis interesado, la semana que viene hay convocadas varias jornadas para familias que son virtuales en distintos horarios, donde se va a hablar sobre el proyecto Educabio y la importancia de la alimentación saludable con productos ecológicos. Entonces, ahí quizás también podáis ver un poco lo que hemos desarrollado ese proyecto este año y así podéis ver y animaros para participar los que estéis interesados el año que viene. Que deciros también, por no robaros más tiempo, porque dijimos que iba a ser muy escrupuloso con el tiempo y no hemos pasado 8 minutos, las preguntas que no se han contestado se os responderán por correo electrónico. ¿Vale? Entonces, Muy bien. las preguntas se las paso yo a los compañeros y ellos os van a responder. Muy bien. Pues, Muchas gracias a todos.